Ok. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, a partir del momento que el hombre se aleja de Dios, ele, Adão e Eva hicieron eso y eso es llamado el problema fundamental. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros estamos bajo todos esos problemas. Es el problema. Primeiro, o problema fundamental é Satanás tomando o controle e o centro de nossas vidas e querendo governar sobre nós. Ele governa sem Deus. É Satanás quem governa sobre nós. O pecado que domina sobre o homem e destrui a humanidade, trai idolatria, problemas mentais, físicos, e o problema do futuro, que é o homem que vai a ter uma eternidade no inferno e a herança espiritual que o homem deixa. Se nós vemos, o homem se torna malo a ponto de deixar uma herança espiritual para sua descendência, allá em Gênesis 6, e Deus traz outra vez o homem ao pacto em si com Noé, chama outra vez o homem ao pacto, deixando uma herência para sus hijos. Pero el hombre foi rompendo el pacto, essa separação foi tornando-se um problema cada vez. Então, solamente Cristo pode solucionar esses problemas. O método do homem é a religião. Ele intenta o xamanismo, trata de fazer boas obras, ou tem tantos métodos filosóficos para dizer que ele tem um contato com Deus, mas isso não é verdade. E a solução, o método de Deus é o verdadeiro Salvador. Esse verdadeiro Salvador se chama Jesus. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e ele é o Cristo. Então, vamos ver el Cristo, os três títulos de Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é o título para aquele que foi ungido com aceite. En el Antigo Testamento, quando um rei, profeta ou sacerdote era coronado, eram ungidos com aceite. Cristo tem o título de rei, de profeta e de sacerdote, ou de rei, de sacerdote e de profeta. Cristo é o verdadeiro rei. Ele destruiu a Satanás. No Antigo Testamento, los reyes, ellos bloquearon el culto a los ídolos, protegieron a su pueblo de las naciones invasoras. El rey guardaba su nación. Ellos empezaron a destruir los cultos idólatras y protegieron así a la nación a la cual ellos gobernaban. Ahora, sin embargo, Jesús es el Cristo, el verdadero rey. Él destruyó al príncipe de este mundo. Él destruyó a Satanás. La Biblia dice que él vino para destruir todas las obras, todo el imperio de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Jesús murió y destruyó todas las obras de Satanás. Él es el verdadero sacerdote. Él resolvió el problema del pecado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes resolvían los pecados a través de la sangre de los animales. Era uma ofrenda, só que essa ofrenda era imperfeita. A sangre de los animales não era perfeita para perdonar os pecados de uma vez por todas. E é só um presságio, ou seja, era solamente uma sombra de Cristo, del Cristo que vendría en el futuro para derramar su sangre en la cruz. Entonces, el Antiguo Testamento va a decir, Jesús vendrá. ¿Cómo nosotros vemos esto? A través del templo, a través del sacrificio, a través del tabernáculo. Todas estas obras allá del Antigo Testamento apontavam para Cristo.
Y Cristo resolvió los pecados de todas las personas a través de su propia sangre de una vez por todas. Hebreos 9, 11 y 12 va a decir: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El tabernáculo perfecto no es aquel que es hecho por medio de las manos humanas. Es una conexión espiritual hecha por Dios. Y el Cordero es Cristo, el verdadero sumo sacerdote es Cristo, el verdadero tabernáculo es Él. Esta conexión perfecta que es la iglesia a través de Cristo Jesús. Y la Biblia va a decir que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdote, el sumo sacerdote, en el tabernáculo, en el día de la expiación, o en el día del perdón, él entraba una vez y salía. Regresaba una vez al año, en el otro año. La Biblia dice que Cristo entró de una vez por todas. Por eso nosotros tenemos perdón completo, eterno en Cristo Jesús. Y Cristo es el verdadero profeta. Él abrió el camino para encontrarse con Dios. Si el camino antes estaba separado, la Biblia dice que el hombre, el pecado del hombre hace separación, separa el hombre de Dios. Pero nada nos separa del amor de Cristo Jesús. Si para el hombre es imposible llegar a Dios por su propio esfuerzo, para Dios no es imposible, porque nada nos separa de su amor. Y Hebreos 10, del 19 al 20, va a afirmar: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si allá en Hebreos 9, él está diciendo que ahora Cristo entró de una vez por todas, él está diciendo: ahora sí, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Somos considerados sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién puede leer ahí? Primera de Pedro 2, 9. ¿Quién lee ahí, por favor? Primera de Pedro 2, 9. Bem rápido. Primera de Pedro 2, 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si antes el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año, Jesús entra de una vez por todas siendo el sumo sacerdote perfecto. Él también nos da el camino para entrar. Él hace de nosotros, Él hace con que nosotros también en este sacerdocio que llamamos de sacerdocio universal podamos entrar. Entonces hay camino para Dios. Y tenemos que disfrutar y andar en este camino perfecto en Cristo Jesús. Entonces, la séptima cosa del mensaje de salvación es que verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta, él hizo esta obra perfecta. ¿Cuál es la obra perfecta de Cristo? La obra perfecta de Cristo como el verdadero rey fue, primero, darnos victoria. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para resolver completamente nuestro problema fundamental. Entonces, el problema ya del Edén fue resuelto en Cristo Jesús. Y todo problema de consecuencia de la humanidad caída es resuelto, porque el problema fundamental ya está resuelto. Tenemos que tomar esta verdad y ya no vivir más bajo
el problema y la condenación de Génesis 3. Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Ya no necesitamos más vivir más bajo esta condenación. Cristo ha hecho todo en la cruz y ahora nos da el poder para vivir en victoria. ¿Por qué? Número uno, Él como verdadero rey Cristo destruyó al diablo y ganó la victoria. El diablo ya está destruido. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La segunda cosa, Cristo nos liberó de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si antes teníamos esta ley invisible que nos condenaba a la muerte, ahora la ley de Cristo, esta ley de gracia en Cristo Jesús, me trajo vida. Y como verdadero profeta, Cristo abrió el camino para encontrarse con Dios, para que nosotros nos encontráramos con Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Todos los días tenemos que aferrarnos a esta verdad. Todos los días tenemos que estar aferrados y completos en esta verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la pregunta ahora es, si la imagen de Dios, la bendición y el pacto de Dios, esta vida de felicidad fue restaurada a través de Cristo Jesús, no por medio de la religión, de las buenas obras, de la filosofía. Todos los pecados de consecuencia hoy ya no son más problemas. Todos los problemas, esta consecuencia del pecado, no del problema fundamental, pero los pecados de consecuencia, son oportunidades de llegar a Dios. Si el problema fundamental fue resuelto en Cristo Jesús, ¿cómo yo puedo vivir esta verdad? Yo pensaba, ¿cuántas veces yo no podía disfrutar de Cristo? Y por muchos años, soy cristiano desde mis 3 años de edad que yo conozco a Cristo. Muchos años yendo a la iglesia, pero muchas veces yo me imaginaba conmigo mismo que yo necesitaba intentar una y otra vez ser perfecto en Cristo, hacer buenas obras lo suficiente, porque hoy yo me sentía mal, impuro, otro día yo me sentía limpio, iba en las mañanas oraba, y pasaba el día, mi corazón inclinaba otra vez al pecado, y esto me atormentaba. Y yo no sabía qué hacer. Y yo pensaba otra vez, una y otra vez, yo tengo que ser bueno para que Cristo tenga misericordia de mí, porque si yo no soy lo suficientemente bueno, yo estoy perdido totalmente. Hasta que yo encontré en Cristo gracia, pero hasta mismo en mi vida cristiana, muchos momentos yo no sabía lo que era disfrutar de Cristo. Que la obra completa de Cristo había sido entregada. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir? Primero, recibir esta salvación y disfrutar de esta vida con Cristo. Quitar el peso. No sé si ustedes ya vieron aquella película, y si no vieron, yo recomiendo a ustedes que vean la película del Progreso del Peregrino. ¿Cuántos ya vieron ahí el Progreso del Peregrino? ¿Cuántos ya tuvieron la oportunidad de ver el Progreso del Peregrino? La película o leer el livro, ou tiveram a oportunidade? Alguém já? Vocês me estão escutando? Amén. Amén, pastor, sí, ya. Amén.
Entonces, muchos de nosotros ya vimos, ¿no? El progreso del peregrino. ¿Y qué es lo que traía el cristiano en su espalda? La mochila. Cargando toda la culpa. No era bien una mochila, era mismo ¿cómo se llama? Essas bolsas aí llenas de arroz que se lleva aí, um costado, não? Cargava um costado de culpa em si. E ele, em seu início, levou muito tempo esta culpa sobre si, este costado em suas espaldas, hasta que um dia ele chega à cruz e ele já havia leído o livro. Eu sugiro a vocês que vejam esta película. Esta película foi escrita por John Bunyan, um dos maiores cristianos, não sei se do século XVIII, um homem 17 ou 18, se não estou equivocado, um homem de Deus. E na cárcel pudo ler, tuvo um sonho e ele escreveu este sonho que ele tuvo, com um sonho na visão. Era um puritano e ele escreveu, e depois de la Bíblia, de los livros cristianos, é o livro mais vendido e mais leído. E ele cristiano traía sobre si este costal em seu ombro todo o tempo. Aí um dia chegou a la cruz. E en el camino aí de conhecer e ler a Bíblia e entender e ter algumas experiências, aún como cristiano, aún sendo evangelizado, aún vencendo algumas dúvidas e instabilidade, ele teve que chegar à cruz. Quando ele chega à cruz, toda aquela carga cai de seus ombros. E al cair de seus ombros esta carga, ele seguiu caminhando. Todavia havia muitos desafios, mas já não mais com aquela carga de la culpa del pecado, porque Cristo já hizo todo na cruz. Agora, eu tenho que entender como eu posso desfrutar e necessito desfrutar desta verdade em minha vida. Necessito viver, necessito viver esta verdade. Necessito viver a verdade de Cristo em minha vida. Como cristiano, primeiro, eu já recebi essa salvação? Se não, vamos saber como receber. Então, a pergunta é: como receber a salvação? Como é possível viver uma vida agora sem a acusação do pecado, sem o poder do pecado sobre mim? Então, como podemos receber a salvação? Juan capítulo 1, versículo 2, vai dizer: mas a todos os que le reciberam, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10, 9 y 10 va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces eso de cristiano secreto no existe. Pero si yo lo hago públicamente, aún se há persecução, dificuldades, ou você não vai ser mais tão bem recebido por ser um filho de Deus, tenho que fazer. Então, a primeira coisa é aceitar, é a aceitação. Aceptar que Jesus é o Hijo de Deus. A segunda coisa é confessar. Confesar que Él es el Hijo de Dios, que levantó de los muertos, que Él es mi salvación, que yo soy un pecador, que yo fui engañado por Satanás. La tercera cosa es abrir la puerta de mi corazón y decir: heme aquí. O sea, invitar. La Biblia dice: he aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
pero ¿cuándo yo debo de hacer esto? No, la próxima semana. Es interesante, el pastor Moody, Dwight Lima Moody, ele tinha sua igreja em Chicago. Um grande predicador no século XIX, inícios do século XIX. E ele, dia, ele hizo uma prédica. Ele tinha suas prédicas muito diferentes. Era um ganador de almas, ganhou 500,000 almas durante toda a sua vida para Cristo. Construiu uma igreja, a escola dominical era muito, havia muita gente, a igreja estava llena, ele predicava com mais. E dia ele hizo uma prédica que se chama ¿Qué haré de Jesús? Hablando de la muerte de Cristo, como Pilato lo entregou. Ele dijo, eu vou deixar que ustedes regressem na próxima semana, vayan com essa pergunta e regressem na próxima semana com a resposta. E naquela noite, sua igreja, houve um incêndio e sua igreja foi totalmente destruída. Lo único que eles puderam salvar foi um quadro de ele, que sua esposa agarrou antes de sair e saiu com este quadro, uma fotografia de ele, um quadro pintado de mundo. Naquele dia se perdeu toda a igreja, todo foi queimado. Ele teve que sair, levantou a ajuda para reconstruir sua igreja. Pero ele descobriu uma coisa: se eu deixo para depois, não pertence a mim o dia de manhã. Então, não é deixar para o dia de manhã. Nós não sabemos, porque não sabes que dará de si o dia. Se crees em Jesus como el Cristo e aceptas a Jesucristo en tu corazón, recibirás la salvación y te convertirás en un hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, debe ser inmediato, tiene que ser ahora. ¿Y cómo podemos aceptarlo? Entonces, lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo en tu corazón y confesar con tu boca. Y esa es la oración. Y ahí, esa es la oración de aceptación. Vamos a hacerla juntos. 1, 2, 3. Dios vivo, soy un pecador separado porque fui engañado por el demonio. Hasta ahora he vivido una vida infeliz con muchos problemas. En este momento abro la puerta de mi corazón. Acepto a Jesucristo, quien destruyó la obra del diablo, perdonó todos mis pecados y abrió el camino para encontrarme con Dios, como el dueño de mi corazón. El Espíritu Santo venga a mi corazón ahora mismo, me haga un hijo de Dios y me permita vivir disfrutando de la verdadera felicidad. El Espíritu Santo de la verdad guíe y obre sobre mí. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Amén. Todo aquel que hace esta oración, creyendo en Jesucristo y confesando con sus labios, será salvo. Aquel que cree será salvo. Es lo que Cristo pide de nosotros, creer en Él. Y cuando nosotros creemos, ahora que recibimos todas las bendiciones del Hijo de Dios. La imagen de Dios es restaurada, la bendición, el pacto de Dios. Este pacto tenemos que aferrarnos ahí. Ahora, si tenemos todas estas bendiciones, ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué no la disfrutamos? Llegamos con una cara así como que pobre de mí. ¿Será que yo tengo eso? Sí, disfruta. Amados, una de las mayores mentiras de Satanás es traer los hijos de Dios como si no fueran hijos de Dios, como si fueran hijos del diablo. La Biblia dice que hay una expectativa en la humanidad, en la creación, para que
que venga a ser manifestado los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que manifestarse. Entonces, a partir de hoy, la idolatría se rompió, la mariolatría, todo que es el engaño de la idolatría, ya se rompió la religiosidad, todo eso está roto. Usted y yo tenemos que vivir como hijos de Dios, disfrutando todos los días de esta bendición de hijos de Dios. Nuestro púlpito tiene que tener otra vez esta bendición. Los pastores que están aquí tienen que disfrutar y pasar esto para la iglesia. Ese es el mensaje del púlpito, el mensaje central de nuestra predicación. No meter otras cosas, solamente el evangelio, para que los hijos de Dios se manifiesten. Nosotros como pastores no podemos distraer nuestra iglesia con otra cosa que no sea predicar el evangelio. Predique el evangelio, el reino de Dios, las demás cosas vendrán. Como yo sé que no hay distracciones, la iglesia está avanzando, ganando almas para Cristo, creciendo, disfrutando. Você vai ver em las situações, pastor, que eu pequei uma vez mais e já não fui capaz, eu não me sinto digno. Como não? Se você é um hijo de Deus, viva como um hijo de Deus. Viva como aquele que é hijo de Deus. O hijo de Deus tem a sabedoria, a guiança do Espírito. ¿Para que eu vou para cá e atrair maldição sobre minha vida se o Espírito Santo de Deus está falando antes? ¿Por qué yo voy a caer en el pecado si días antes el Espíritu Santo ya me está mostrando? No vaya, no haga, no toque, porque el camino es este. En este camino, el Espíritu Santo no necesita estar diciendo no y no y no. Él solo te va a guiar y usted va a disfrutar todos los días. Disfruta de Cristo Jesús. Disfruta de esta verdad. Nuestro evangelio católico quitó de nosotros el disfrutar la bendición de Dios sobre una nación. Yo siempre digo y repito, ¿por qué Europa fue tan bendecida? Porque ellos eran más inteligentes, más civilizados, no, porque ellos decidieron, los padres, allá cuando era la edad de las tinieblas, cuando todo estaba en oscuridad, envuelto por una oscuridad de la religiosidad, los reformadores se levantaron diciendo, queremos solamente Cristo Jesús. Solamente a Cristo nosotros queremos adorar. Solamente a Él queremos servir. Él pudo llegar y decir, yo quiero vivir, queremos vivir otra vez la verdad. Solamente Cristo, solo Cristo. Solamente la fe en Él, solamente la gracia que viene de Él, solamente la escritura que Él es la escritura. Solamente a Deus glória, porque eu, quando conosco a Cristo, eu dou glória a Deus. Eles volveram, e esta decisão de los padres de la reforma, de los reformadores, quando todo estava em tiniebla, a decisão de los padres de la igreja de servirem a Deus, trajeron bendição a la humanidade e trajo paz. A decisão de los reformadores bendijo todas estas naciones que se aferraron al pacto y solamente a Cristo. Ustedes van a ver, llega en Estados Unidos, ¿cuál es, por ejemplo, yo costumo decir esto también, en Estados Unidos, que de América, tal vez la parte menos próspera de toda América era la parte del norte, allá. Porque es frío y hielo todo el año, prácticamente en algunas partes. Canadá, um lugar bem frio, muitas partes de outras nações, pero se aferraram a Cristo. Que passou? Deus bendijo hasta 1000 generações. Não tem que ver como nosso suelo é bendecido, quantas riquezas há, porque se fuera por esto, de todos nosotros, desde México hasta Argentina, seríamos los más prósperos, hablando financieramente, de la tierra.
Pero la idolatría en estas naciones ha matado, no fueron porque vinieron y robaron, fue la idolatría. La mayor muerte en la vida del hombre es la idolatría. Ahora disfrutemos de las bendiciones de los hijos de Dios. Disfrutemos de Cristo Jesús. Disfrutemos de su gracia constante y continua. Si yo ya tengo la bendición de un hijo de Dios, como un hijo de Dios, ¿para qué yo voy a tomar otro camino? Si yo sé, eso no está bien en los ojos de Dios, está rompiendo el pacto, no está dentro del pacto de Cristo, yo no necesito, el Espíritu Santo está hablando. ¿Y qué Él va a hacer? Si mi corazón desea un descanso, desea algo, Él sabe, Él va a dar, pero va a dar mejor. Aí eu vou allá e tomo lo que não é mío, no momento que não é mío, no momento que eu tenho que dar glória a Deus e que vai passar. Então, agora eu tenho que disfrutar e andar e caminhar bajo a guiança do Espírito Santo. ¿Por quê? Eu posso caminhar bajo esta guiança? Porque esta é uma de las bendiciones de los hijos de Deus, la certeza de ser guiado por el Espíritu Santo de Deus. E quais são estas bendições que eu recebo em Deus, como hijo de Deus? A hora que você ha aceptado a Jesucristo em tu coração, você é um hijo salvo de Deus. Deus é tu Padre. E Ele te dá el estado e a autoridade eterna. Vamos ver então. Primeira bendição. Bendición para ser hijo de Dios. Primera de Juan 1:12. Si yo acepto, confeso, creo, yo tengo el derecho de ser un hijo de Dios. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La guía del Espíritu Santo. Oh, solo de ser un hijo de Dios, esto ya habla mucho. Ya habla todo. La guía del Espíritu Santo. Y dice, y yo rogaré al Padre, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas es que estamos orando, Señor, enséñanos y haznos recordar todo lo que nos dijiste. Y Él está diciendo, yo dejo a ustedes paz, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo está con nosotros. Yo tengo que oír y obedecer. Es que yo no sé qué hacer. Ahora el Espíritu Santo está guiando. Obedezca. No cambie lo que es bendición por lo que no es bendición. No cambie una mentira por la verdad. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. No te aferres al pecado nunca más. Pablo decía, ¿y por qué ahora vamos a vivir bajo el pecado si ya morimos para el pecado y vivimos para Cristo Jesús? Él no sabe todo lo que tenemos, todo lo que queremos, entonces ande conforme el Espíritu, no conforme la carne. Porque estas bendiciones, ellas serán completas en tu vida conforme tu obediencia. Conforme usted viva essas verdades. La respuesta de la oración. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira lo que dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo se cumpla. Cristo está tratando de roubar tu alegria. Al revés, Ele quer hacerte feliz. Camina bajo el pacto, aferrado al pacto con Cristo. Ya no te sueltes más, ya no escuche otra voz, ni de tu corazón, ni de tu mente. Es la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo sobre tu vida. Y disfruta de esta verdad todos los días. Disfruta
Quanto más se disfrute, más tu vida será fructífera, más los problemas serán resueltos. A veces Dios viene, empieza a resolver y usted vuelve a su modo sem escuchar. Aí vai viver como um hijo del diabo. ¿Para quê? Cristo às vezes já está trazendo a solução e eu estou querendo volver al modo antigo. Não há necessidade. Viva como um hijo de Deus. Viva para Cristo, com um propósito de ganhar almas. Lo demás ele sabe. Não é que eu quero as coisas. ¿Para quê? As coisas vão venir. Elas siguen a você. Siga a Cristo todos os dias. Anda em seus princípios. Não ande mais por tu cabeça, mas por tus propósitos. Seja guiado por el Espírito, não por vista, por lo que eu vejo, aquilo que eu quero, eu penso que é assim, não sei o quê. Deixa o Espírito Santo guiar. Temos que cambiar totalmente de pensamento, cambiar totalmente de ideia. Cristo quer usar tu vida para a glória de Deus, para alcançar mais allá. A quarta coisa é a autoridade para vencer a Satanás. Há muitas pessoas dentro da casa, já não descansa, não dorme, não tem. Levanta e diz: Satanás, eu não aceito. Ora, toma um tempo de ajuno. Ao invés, não está podendo dormir, para-te e vá orar aqui. Vamos fazer uma velada. Vamos chamar o Espírito Santo aqui. Vamos quitar esse Satanás que quer atormentar nossa vida. Para-te, você é um hijo de Deus. Você já tem autoridade. Porque a vitória que eu tenho aqui vai reflejar vitória mais allá e me vai levar a ganhar almas para Cristo. Lucas 10, 19. E aqui os dou potestade de hollar serpientes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada os danhará. Você tem autoridade para vencer a Satanás, quanto mais um problema simples. Toma essa autoridade. A proteção de los ángeles. Hebreus 1:14. Não são todos espíritos ministradores, que os ángeles, enviados para serviço a favor de los que serão herederos de la salvação? Os ángeles estão a nosso alrededor. A Bíblia diz que Daniel foi orar, hizo um propósito, e antes que ele começara seu propósito, quando ele puso em seu coração, já vino a resposta. Pero uma pelea, uma guerra em la região celeste. E aí vieram ajudar este ángel que traía a resposta para Daniel. Pero más que todo, nosotros tenemos a nuestro alrededor con nosotros el Dios Emmanuel, Jesús, Cristo Jesús, Cristo. El Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo, Mateo 28, 20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La ciudadanía en el cielo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Cristo vendrá. El Nuevo Testamento habla de Cristo. Cristo ya vino. Y toda la Biblia va a decir, Él regresará por su iglesia. Nuestro miedo, ya no tenemos más temor. ¿Para dónde vamos? Para la eternidad con Cristo Jesús. Somos del cielo. Más que mexicano, usted es un ciudadano del cielo. Forastero, extranjero en este lugar. Pero sabiendo que nuestro lugar es el cielo. Y poder para evangelizar el mundo. Isto que nós temos que entender. E eu oro para que, mais que uma escola de evangelismo, você pueda sair a evangelizar o mundo. Começando do outro lado da banqueta e chegando ao outro lado do mundo. Deus nos deu poder financeiro para que nossas finanças puedan impulsionar as missões e a evangelização. Deus nos deu poder físico, que eu posso parar-me. Se eu salgo de minha casa, vou à escola, trabalho na igreja,
poder hablar del amor de Cristo, llevar el convencimiento del evangelio al corazón de un perdido, conquistar todas las 237 naciones, las 5,000 tribus que necesitan de Cristo Jesús, cada etnia de México, a través del poder financiero, poder físico y del poder espiritual. Que aí Satanás não vai poder mais enganar, que tu vida, primeiro, isso seja dia e noite, este poder espiritual, seja, não que você não seja mais enganado, não, na hora vai que destruir esses poderes de Satanás, e esse poder que Deus te ha dado, primeiro, quitar esto, toda dureza de coração e toda tiniebla de las mentes e de los pensamentos de tus hijos, discípulos. Lleve ellos a Cristo, sea el ejemplo para ellos. Haga el camino de salvación con tus hijos. No deje de hacerlo. Enséñalos. Día y noche, sea tu devocional. Todos los días usted se preocupa, papá, en dar comida a tu hijo. Todos los días, esposo, usted sale de tu casa y va a trabajar. La esposa se preocupa con el esposo, con los hijos. De la misma manera, ele é o alimento espiritual. Evangeliza tu casa, habla del amor de Cristo, usted es firmado todos los días. Todos los días necesitamos escuchar el Evangelio, porque todos los días lo olvidamos. Y de esta manera, cuando este campo esté bien guardado, mi negocio, mi casa, mi familia, eso se pueda esparcir para los campos que serán conquistados para a glória de Cristo Jesús. Isso tem que ser todos os dias. A motivação de nossas vidas tem que ser levar o evangelho hasta o último de la terra. Jesús trabalhou toda a vida, 3 anos, reconstruyendo esta verdade no coração de seus discípulos. ¿Para quê? Mateus 28, 19, 18 al 20. E me é dada todo o poder nos céus e na terra. Portanto, id, hagan discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu los he ensinado, e aqui estarei com vosotros todos os dias, hasta el último, hasta el fin del mundo. Então, este poder espiritual, poder para avançar, Deus nos deu. El poder de la evangelización mundial. ¿Quién es ese poder? El Espíritu. Tenemos que buscar todos los días la llenura del Espíritu. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para hablar mal del vecino, de la vecina. Poder para pegar a los demás. No. Poder para ser mis testigos. Testigos de Cristo es a través de su carácter transformado, la imagen restaurada, la bendición retomada. La bendición trae propósito, porque la bendición trae un propósito. Vayan, multipliquen, llenen la tierra. Llenamos la tierra hoy a través de hacer discípulos de la evangelización. Todo llega aquí, porque cuando mi vida es restaurada, yo voy a saber mi misión. Mi misión es ir. ¿Por qué sirve un barco? Para navegar. ¿Por qué sirve un carro? Para conducir en la carretera, en las calles. El propósito no es quedar en la gasolinera. El propósito de un barco no es quedar ancorado, anclado. Es navegar en el mar, en las aguas. El carro es salir por las carreteras, las calles, llevarte en una emergencia, una urgencia o un día normal. Pero para eso, todas las cosas en lugar. La rueda, sus asientos, todo el mecanismo neumático, eléctrico, mecánico, está bien ordenado. Cristo está ordenando nuestras vidas para el propósito de la evangelización mundial. Hoy, ahora. Usted ayer fue a la iglesia, se congregó para glorificar el nombre de Cristo y decir al perdido que Jesús es el Señor. Si no hizo esto, es el tiempo, es la hora. Esa es la bendición que Dios te dio. ¿Y por qué es una bendición? Porque la Biblia dice que los ángeles querían hacerlo.
Ellos pueden protegernos, ministrar, servirnos en la tarea de predicar el Evangelio. La Biblia dice que ellos querían, pero no pueden. Fue dado a usted y a mí el poder de la evangelización mundial. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que escuches continuamente la palabra de este Evangelio. Disfrute del estado y la autoridad de un hijo de Dios. Proclames esta bendición a las personas que no conocen el Evangelio y te conviertas en un discípulo, ese discípulo de Cristo que usa su palabra para la evangelización mundial. En el nombre de Jesús. Tarea: hacer su camino de salvación. Esa es la tarea. Haga el camino de salvación. Todos los días. Voy a poner ahí en el grupo el camino de salvación completo. Entonces hoy usted va a hacer su camino de salvación. Entonces, ¿quién? Herminia, Hugo, Dulce, Racel, Karina, Socorro, Raciel, Graciela, iPhone 8 ahí, no sé quién es, no sé si es Katia o es otra persona. Pastora Tere, Alicia, Yadira Emiliano, Moni, Esperanza, Sara, Sirenia, Pastor Regina, yo, Beria, Pastora Beria, Yamilet, Sara González, Rosario y nuestros hijos. Hoy, haga el camino de salvación y ponga ahí en el grupo. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida. Y que este evangelio esté grabado, enraizado y naturalizado en su corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a nuestro foro. Vamos a hacer entonces nuestro foro. Participar. Próxima semana vamos ver el significado real de la aceptación de Jesús y probablemente también la bendición del Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacer nuestro foro. 3 personas, un minuto de foro, cada uno. ¿Qué es lo que usted aprendió? ¿Qué es lo que usted ha entendido con este camino, esta escuela de evangelismo? ¿En qué te ha ayudado a gravar, enraizar y naturalizar y ya no volver más? Vivir como un hijo del diablo si usted es un hijo de Dios. Vamos a hacer foro entonces. Uno de cada vez. Nuestro foro. Ana Alicia. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. No ha sido fácil. Yo creo que para todos los que estamos en Cristo, como usted decía, no aprender a disfrutar el vivir en Cristo, el ser hijos, nos fueron enraizadas muchas cosas del pasado que se quedaron, ¿no? Que solo el que se porta bien es merecedor, el que no va a la iglesia es castigado por Dios, el que no hace esto es castigado por Dios. Hoy sé que Jesús me ama, no ama mi pecado ni las cosas que hago, pero me creó con un propósito para adorarlo. Ese propósito se perdió en mí cuando todo aquello que ocurrió desde el huerto del Edén, al romperse un pacto, afectó mi vida sin yo haberlo pedido, ¿no? Y, y digo esto porque hoy reconozco que si yo quiero que mis generaciones sigan a Cristo, que mis generaciones sean bendecidas, yo tengo que guiarlos a creer en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Dios que me ha dado la victoria hasta hoy, pastor. Y yo agradezco su vida, agradezco al Señor que haya puesto en mi camino un hombre, una mujer como usted, los hermanos, porque a pesar de que uno diga, no influyen, los hermanos han influido mucho en este tiempo y yo doy gracias por cada uno, porque ha sido unas lijas para mí que me han hecho fuerte, que me han hecho saber que Cristo es verdaderamente la solución, aquello que yo sentía en el corazón, lo que traía en los pensamientos que no eran de Dios, que venían de una naturaleza caída y que yo creía que en medio de este tiempo de dificultad no podría levantarme
y me han recordado que soy una hija de Dios, que tengo poder y autoridad, ¿no? Para todo lo que venga, sea reprendido y no creerlo. Y también no seguir creyendo ni compartiendo esas cosas, ¿no? De que somos una nación que fue saqueada, que fue, no, el mayor saqueamiento de nuestras vidas fueron nuestras creencias, fue haber sacado a Cristo de nuestras vidas e introducir algo distinto a lo que era la verdad. Y esto afectó muchas generaciones en nosotros, muchas generaciones mías en la idolatría, en la hechicería, creyendo que esa era la solución a sus problemas, afectó mis generaciones. Y yo hoy por hoy quiero pedir a Dios, ¿no? Seguir haciendo mi camino de salvación, seguir creyendo que Él ya ha alcanzado mis generaciones, que son benditas en Él y que ellos van a creer en el nombre de Jesús, que Él es el Hijo del Dios Altísimo y que Él guiará sus vidas a partir de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué más? Yo, pastor. Prenda sus cámaras, no olvide. Voy. Amén. Listo. Ven. Bueno, yo lo que poco que alcancé a disfrutar y a gozarme de esta clase de evangelismo es de que a veces nosotros valoramos mucho la lectura de la Biblia, la oración, el cantar, el alabar a Dios, pero entiendo que todo esto tiene un lugar importante dentro de la vida cristiana. Pero yo creo que hay algo mucho más profundo que todo esto que debe tener prioridad. Muchos creemos que la vida cristiana muchos creemos a veces erróneamente, o así empezamos creyendo que la vida cristiana es seguir reglas de una Biblia y seguir un reglamento para poder tener una vida más santa o mejor. Pero el valor de todo esto es lo que decía usted, que verdaderamente disfrutar a Cristo. Cuando nosotros comencemos verdaderamente a gozarnos y a disfrutar de nuestra relación con Cristo, creo que todos los aspectos de nuestra vida comienzan a cambiar. Todo comienza a tener un aspecto diferente en nuestra vida. Esto es lo que yo más o menos logré captar en este mensaje. Amén, amén. Tenía un poquito de ruido ahí, pero sí logré escuchar aquí. Amén. Dios le bendiga. ¿Qué más? Yo, pastor. Yo sí, puede hablar. Bueno, pues yo aprendí que debemos de disfrutar que debemos de disfrutar siendo hijos de Dios, que debemos de andar, de caminar bajo su guianza del poder del Espíritu Santo y que esto sea disfrutar todos los días de Él. Yo quiero compartir que pues hoy estuvimos en Mujeres y yo amanecí un poco afligida y pues la verdad es que me hacía falta orar más y hoy estuve en Mujeres con las hermanas y pues les comparto que es hoy el Señor me habla porque pues digo, yo me gozo en el Señor a pesar de mis aflicciones, a pesar de que amanecí afligida. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y que pues sí, como usted nos los decía en el aprendizaje, que pues debemos de ser diferentes en las actitudes para que de verdad la gente de afuera crea que sí, de verdad, que sí es verdad que nosotros somos hijos de Dios, que no podemos andar todos apachurrados porque pues Dios no nos hizo para eso. Por eso su palabra pues nos dice
que debemos de andar gozosos en Él, en el Espíritu, y también pues que nos da autoridad para vencer a Satanás y que y pues sí, que tenemos todo, que Jesús es la vida, el camino y la verdad, y que sin Él no somos nada, y que eso es lo que debemos de transmitir a través del Evangelio a las personas que no conocen de Él, que pues sí debemos de ser diferentes en todo. Eso es todo, pastor. Cristo es la respuesta a todos. Gracias. Cristo es la respuesta, la solución a todos los problemas. A todos los problemas. Tenemos que estar aferrados en Él, andar con Él todos los días, ser guiados por el Espíritu Santo. Y nos libra del poder del pecado, de la culpa también, porque nos guía. Nos guía. Es más o menos así. Es como aquel hijo que dice así, papá, yo te voy a ayudar. Aí agarra aqui la escova ou ajudar na mamá. Você está vendo que ele não está ajudando nada. Está, a vezes, mais echando el polvo, la vassoura de um lado para o outro que ajudando. Mas você está aí, porque você está aí. E aí, de repente, o niño está com a escova, está de um lado para o outro, varrendo, não sabe hacerlo, mas você vai ajudando e, de repente, tudo está limpo. Aquele niño que a seu lado pode estar seguro que quando se cansa, você vai agarrar em seus braços e vai levá-lo e não vai quedar aí desamparado. Então, todo o poder que nós temos está em Cristo Jesus. Ele não nos quer sucios, ele não nos quer no pecado, ele não quer que nós andemos onde não deve de ser. Ele quer que nós andemos com ele, que nós echemos as cargas em ele e vivamos esta verdade. E podemos dizer, eu tenho um padre que me ama e esse padre também pode ser tu padre. Você pode ser um hijo de Deus. E al predicar o evangelho, os hijos vendrão, porque os hijos estão necessitados do Padre. E eles vendrão. Que sua vida, em nome de Cristo Jesus, seja esse instrumento de Deus para a salvação. Que todo esté arreglado. Todo el mantenimiento diario sea hecho en tu corazón, en su mente, en su vida espiritual, física, financiera, sentimental, tu matrimonio, todos los días. Yo les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan una excelente noche y que disfruten de Cristo. Inviten más otras personas a nuestra escuela de evangelismo. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Dios bendiga.